agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, lunes 2 de agosto del año 2004, les traemos otra edición de Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes por Teleglobo, Canal 19 UHF de 11 a 11:30 antemeridiano, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Lorendo Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, tenga, Pulín. Tenemos que comenzar admitiendo que hicimos en nuestra intervención del viernes algunos errores. Por ejemplo, yo hablé del caso de la jubilación de mi esposa y dije que el año 1966, por decir 1996. Y ahí, de entonces a la fecha, hubo que rehacer el expediente como 5 veces o 6. Porque esa es la burocracia eficiente de nuestro país. 8 años. También, por otro lado, cuando estaba hablando de la crisis de la electricidad, de cómo hay un enorme parque de plantas en las industrias de este país, producto de la primera crisis de los años 90, cuando el país se apagó, y la industria tuvo que independizarse del sistema eléctrico nacional. Y se ha mantenido en esa situación, y decíamos que cuando pase a estar dentro del sistema eléctrico nacional, veríamos una reducción sustancial del consumo de combustible, dijimos el consumo de electricidad. Y también señalábamos que ese consumo era mayor que Centroamérica, pero estábamos refiriéndonos realmente al combustible, no a la electricidad. Bueno, vamos a ver entonces, amigo Roger. Nueva alerta naranja en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos advierte de posibles ataques terroristas en Washington, New York, Newark y Newark en New Jersey. El Banco Mundial, el FMI, Citicorp, Holland Tunnel, pretenden que la gente siga sus actividades normalmente, ¿verdad? Sí, hay una contradicción que se repite con este tipo de alerta que hace el gobierno del presidente Bush. Primero, es la primera vez que señalan objetivos específicos. Dicen que los edificios del Banco Mundial, del FMI, del Citicorp, también escuché en la televisión hablar de Wall Street. Sí, ¿no? Wall Street, sí. Y también han cerrado el túnel Holland, que comunica Nueva York con New Jersey. Y pretenden las autoridades que todo el mundo siga su actividad normal. Es igual que aquella vez cuando decían que los aviones iban a estar escoltados por casa F-16. Que los viajeros viajaran tranquilos. Por si acaso se producía alguna situación anómala dentro del avión, el ser casa estaba teniendo instrucciones de derribar al avión en el que usted va, pero vaya tranquilo que va a estar escoltado por la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que se le atribuye a Al Qaeda la raíz de todo este malestar de estas últimas horas, con una serie de informaciones de inteligencia que se han obtenido. Parece que la inteligencia se ha sacudido en los Estados Unidos. Ha dinamizado. Pero da la coincidencia de que cada vez que se sacude la inteligencia y produce una alerta de este tipo, le favorece al presidente Bush, que ahora está en campaña, y que le favorece las encuestas de su actitud frente al terrorismo. Entonces se han inventado en este momento, o por lo menos Al Qaeda, ¿no? Con la responsabilidad se le atribuye a Al Qaeda, un nuevo atentado que ahora viene a favorecer desde luego la campaña presidencial del presidente Bush en ese aspecto. La pregunta es qué van a hacer con la economía. Ahí está la bolsa, que no se sabe cómo es que va a reaccionar hoy en la mañana.
con el susto de que además hay un atentado contra la misma sede de Wall Street, de acuerdo con el propio gobierno de los Estados Unidos, el secretario Tom Rich. La economía va a seguir postrada porque una sociedad asustada no mueve su economía. Y el presidente Bush se puede llevar una sorpresa con el asunto de la economía. Entonces le puede estar sirviendo mucho de repente frente al sector que puede favorecerlo por los aspectos del terrorismo, pero se le puede hundir la candidatura con un colapso de la economía. Vamos a ver, el tiempo dirá. No. Sí, señor, pero caramba, qué extraños son estos anuncios, coincidentes con ciertos momentos, como usted señaló. Asumiendo responsabilidades ante la crisis nacional. El cardenal López Rodríguez, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez pide nuevo gobierno, explique cómo es que va a resolver la crisis del país. Pero mientras tanto, el nuevo gobierno, vamos a ver por dónde anda. Dice, Funglode, dice, golf por la democracia, a 100,000 pesos per cápita allá en... Estaban allá jugando golf en la Romana. En la Fundación Global Economía y Desarrollo, del presidente Leonel Fernández, el presidente electo. Propuesta. Vamos a ver. La propuesta del señor León Jiménez mejora las finanzas. No, el señor León Jiménez no, del grupo León Jiménez. Del grupo León Jiménez, sí, es correcto, porque el señor no es León Jiménez. Él es León Asensio. Es León Asensio. En 43,000 millones. Propone que el ITEVIS sea aumentado a 14 y 16% en los años 2004 y 2005. Bueno, nosotros realmente creemos que está muy desenfocada la recomendación del Grupo León Jiménez en lo que esto concierne, porque está concentrándose en los problemas de recaudación del nuevo gobierno frente a la situación que le va a dejar el gobierno saliente. Pero no está, por lo menos el grupo economista que le diseñó el paquete al Grupo León Jiménez, no está tomando en cuenta que la economía tiene que moverse, y si la economía no se mueve, las ventas se van a caer, y si las ventas se caen, los ingresos del Estado también. Usted puede poner el ITEVIS que usted quiera, pero si no hay transacciones, las recaudaciones se van a caer, y mientras más usted sube el ITEVIS, más sube el precio de la mercancía, el artículo que sea, y menos transacciones se van a registrar en la economía y menos ingresos va a tener el Estado. Ahora tenemos en contraposición de esa recomendación la siguiente. El economista extranjero Steve Hankett, de la Johns Hopkins, nada más y nada menos, favorece un ITEVIS del 10% y en última instancia a no más del 8%. Bueno, esto coincide con la recomendación que le hizo otro experto, ahora su nombre se nos escapa, cuando en el año 2000 este gobierno que ahora se va comenzó a mover el panal de avispa del paquetazo económico. Y nosotros particularmente les recomendamos que fuera a hurgar la tonera que habían dejado en las recaudaciones de la refinería, alrededor de 7.500 millones de pesos, y en el subsidio del gas licuado de petróleo, ahí en la Secretaría de Industria y Comercio, que andaba por otros 7.000 millones, y que también le tocara las puertas a los favorecidos con los créditos que había dado la aduana del gobierno de Leonel Fernández a los ciertos importadores. Con eso no tenía necesidad de haber hecho nada con el paquetazo ese. Y hubiera podido terminar el año 2000 muy bien e iniciar el 2001 sin problema. Pero, ¿qué hizo este gobierno? Comenzó inmediatamente a gastar lo que no tenía. El primer contrato fue el de la ampliación de la autopista de las Américas, con un contrato abierto que no tenía proyecto, ni presupuesto, ni especificaciones, y que por tanto no se sabía lo que iba a costar. Y así arrancó un contrato grado a grado, lo cual tiene que, por lo menos entra en el ámbito de la corrupción, ¿verdad? Entonces ahora viene el señor Steve Hankett de la Johns Hopkins y repite la misma recomendación. No cojan hacia arriba con el ITEVIS,
más bien apunten hacia abajo. Dice, usted de 10 y en última instancia no más del 8 de arriba. Piensen que no debe pasar de 8. Hay algo más, porque el señor Leonel Fernández había dicho que el problema de la economía dominicana no era un problema estructural, sino un problema simple de iliquidez. Y se refería a la falta de recursos del Estado. Pero él no estaba tampoco tomando en cuenta que esa falta de liquidez del Estado es porque viven pagándole millonadas a una serie de asaltantes registrados como inversionistas en cuestiones eléctricas. ¿Y quién dejó eso aquí? El señor Leonel Fernández. Mientras eso no se resuelva, ni va a haber electricidad, ni se va a resolver el problema del mercado cambiario, ni el peso dominicano, y por tanto de la capacidad de compra del pueblo dominicano. Entonces llega Jeffrey Sachs. Sí. ¿Qué le dice? Jeffrey Sachs señala factores de la crisis nacional. Dice que la economía de República Dominicana adolece de serias deficiencias estructurales. Bueno, entonces le enmienda la plana al señor Leonel Fernández. Le está diciendo, señor, si hay liquidez es porque hay un problema estructural, ¿verdad? Ese es el asunto. Es como cuando el organismo del ser humano registra fiebre. Y entonces ya no que tiene una fiebre, no, averigüe qué es lo que tiene el organismo que le ha dado fiebre. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a hacer es el efecto, no hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, amigo Roger, vamos a seguir. El caos energético, sin luz, sin agua, sin combustibles, sin gobiernos y sin esperanzas. Protestas de alto nivel amenazan al no pago de luz. La Superintendencia de Electricidad acusa de delincuente y tramposa a la AES Dominicana. Eso da risa, no, excúsenme. Cogentrix entrará hoy, eso fue el sábado, con 300 megavatios, no se sintieron. Sí, pero no es Cogentrix, sino Goldman Sachs y el gobierno británico, que después de extorsionar al gobierno dominicano y le pagaron parte de los 26 millones de dólares que repartió el presidente Mejía, según él mismo lo admitió, porque él no tiene vergüenza, porque no debió haberlo hecho, palabras textuales del presidente de acuerdo con la prensa nacional. Y ahora dice Cogentrix o Goldman Sachs y el gobierno británico que van a encender la planta. Bueno, como tú dices, no se ha sentido gran cosa. No, vamos a ver las otras cosas que están pasando con la energía. Tirotean cuartel de la policía durante protestas por apagones. Apagones empeoran pese a apagos los 26. Residentes de sectores ricos protestan contra los apagones. 6 días sin energía en 40 barrios de Santiago. Vayan a hablar con esa gente a ver si lo van a encontrar de buen humor. La AES Corporation, la famosa AES, dice que sus bienes... la casa matriz. Sí, la de allá. Que sus bienes aquí en República Dominicana están en riesgo. EDESTES le debe 94 millones de dólares a AES Andrés y AES Los Minas. Bueno, observen una cosa, que es que que está en manos de AES, la energía se la compra a AES. O sea, hay una verticalización del negocio eléctrico donde AES se compra a sí mismo. ¿Y cómo se ha permitido una cosa como esa? Y ahora resulta que dice AES que está quebrada porque le debe dinero a AES. Y la AES de allá afuera dice que sus negocios aquí peligran. Bueno, lo que peligra aquí es realmente la suerte del pueblo dominicano en esta situación de caos en que estamos. El sainete político dominicano, dice el señor César Sánchez, flamante director de CD. Yo soy antiprivatizador por autonomacia, declara al final del gobierno. Sí, en el último peldaño de este lío en que estamos metidos. Qué cómodo. Bueno, pero el señor César Sánchez va a tener que hacer rectificar el reportaje, porque o está mal el reportaje o está mal el señor César Sánchez. Él dice aquí, y lo destaca el título de la entrevista, yo soy antiprivatizador por antonomasia y por formación.
Pero cuando le pregunta el periodista, ¿usted tiene alguna propuesta para resolver el problema eléctrico? Dice el señor Sánchez. Yo propongo convocar a una licitación con la aprobación del Congreso Nacional para adjudicar la administración desde norte y desde sur al sector privado y venderle el 100% de acciones de esas empresas al sector privado. ¿Y entonces? Eso no es privatizar, señor Sánchez. Dice, de esa forma, la deuda de 362 millones de dólares, esa negociación absurda que hizo este gobierno en el amagaco de que había recuperado el control de las EDES, que se creó con la recompra de esas empresas, pasaría a ser privada porque así lo considera el Fondo Monetario Internacional. Oh, qué bien. Después tiene una serie de sugerencias positivas. Dice que hay que hacer una licitación para la construcción de 2 unidades de 600 megavatios a carbón. Eso es completando el proyecto que nosotros iniciamos por decisión mía de 1978, siendo secretario técnico de la presidencia. Se instalaron 2 unidades de Itabo, que son las que mantienen el precio bajo de la generación en este país, porque está trabajando con carbón. A pesar de que el señor Hubert. anda por... No fue Hubert. Kevin Manning. Manning. Salió diciendo que ellos habían convertido esas plantas al carbón, ¿verdad? Y que habían invertido una millonada de dólares. Y yo tuve la mala suerte que estábamos en el mismo programa de televisión, yo tuve que decirle, pero qué raro, pues esa decisión la tomé yo en 1978. Lo que pasa es que el proyecto de esas plantas de carbón eran como 6 unidades y se quedó en 2. Porque aquello de que las cosas buenas en este país no tienen continuidad. Las que tienen continuidad son las malas. Bueno, ahora el señor César Sánchez habla de la necesidad de producir más carbón, más electricidad a base de carbón, lo cual es correcto. Es una pena que nos hayamos perdido todo este tiempo. Petróleo y combustibles. El gasoil sube en 2 pesos con 30 centavos y la gasolina bajan 90 centavos. Todo esto es caprichoso, porque ya lo hemos explicado. Los productos destilados o refinados salen todos del mismo proceso y cuestan exactamente lo mismo. ¿Quién le pone precio? Bueno, los que manejan la comercialización. Y aquí la Secretaría de Industria y Comercio, que lo hace de común acuerdo con el negocio de las petroleras. Y nada más hay que ver las acciones y los pronunciamientos de la Secretaría de Industria y Comercio. Escasez de combustibles paraliza miles de vehículos. Eso se refiere a los vehículos que trabajan con gasoil, con gas licuado de petróleo. Si usted ve la fotografía de las colas de esos vehículos, buscando en el fin de semana con qué caminar, porque sencillamente se les ha permitido que usen gas licuado de petróleo. Miren la cola que se ve en esa fotografía. Así están todas las empresas que venden gas licuado de petróleo, que ahora tienen un letrerito que dicen no hay gas. Lo que pasa que cualquier vehículo de esos dando vuelta se gasta en un día el combustible de un hogar modesto dominicano de 2 meses. Lo que se gasta ese hogar en 2 meses, se lo gasta un vehículo de esos dando vuelta en un día. Ahora díganme ustedes, eso no es dispendio. Y además, ese gas licuado de petróleo que usan esa gente, entonces está subsidiado, porque aparece contabilizado como que es gasto doméstico. Y las amas de casa entonces no encuentran gas para cocinar. Esto es el caos y anarquía a que nosotros nos referimos. Escasez de combustible paraliza miles de vehículos. Se agotan la gasolina y el gasoil también. Ajá. Y entonces sale la Secretaría de Industria y Comercio. Fraude en los combustibles alcanza 4.000 millones. Bueno, pero hoy le contesta a Nadega. A Nadega emplaza a Industria y Comercio a probar el fraude. Bueno, fíjense que Industria y Comercio anda muy rápida y dice que buscaron unos técnicos extranjeros para decir que están mezclando el gas o la gasolina, que lo están adulterando. Bueno, eso hay que perseguirlo definitivamente y para eso está Digenor. Por eso dice no era. Y el fraude a nosotros, a nuestro bolsillo, que hace Industria y Comercio cuando nos indexa los precios internos de este país con el West Texas Intermediate de Nueva York, cosas que, petróleo que nosotros no consumimos.
¿quién va a perseguir ese fraude? ¿Y cuánto es ese fraude? Estos 4.000 millones son cheles al lado del fraude que se nos está haciendo al pueblo dominicano, ¿verdad? Pero mientras tanto estamos sin defensa. Y en dólares. Ajá. Escasez de gas trastorna transporte de pasajeros. El 60% de los carros públicos no operó ayer en la capital. Vamos a ver el Mercado cambiario. El efectivo está $1 por 45 pesos dominicanos. Sí, pero yo les puedo asegurar a ustedes que ustedes pueden salir al comercio y van a ver que muchos precios están puestos en dólares. Y cuando usted le dice, ¿y cuánto cuesta eso en pesos? Se lo multiplican por 48, no por 45. Titulares en el plano nacional. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Hay un espacio pagado. El sector agropecuario grita ante el Congreso Nacional. Bueno, hay un extenso espacio pagado donde el sector agropecuario le dice al Congreso, bueno, le apela a su sentido nacionalista, en fin, y dominicanista, para pedirle que no cometan la barbaridad de firmar ese tratado o confirmar la firma o la aprobación de ese tratado. Bueno, ahí está el espacio pagado. Desde ya mismo, el sector agropecuario apela al espíritu dominicanista de nuestros legisladores. Si no se revisa el TLC con los Estados Unidos antes de su firma para proteger a los productores agropecuarios dominicanos de la competencia desleal, la soberanía alimentaria del país quedará en manos extranjeras. Otra soberanía Correcto. más que va a quedar en manos extranjeras. Right. Bien por el grupo o el sector agropecuario reclamando. Pero miren lo que le contesta entonces el presidente. El presidente Mejía pide a esos productores no dejarse intimidar. ¿Y quién lo está intimidando? Bueno, lo está intimidando el gobierno y las cosas que ha hecho el gobierno. Léete lo que pasó entre Bernardo Vega, que ahora ha resultado que está del lado de nosotros, ¿no? Vamos a tener que revisarlo. Vamos a revisarlo. Debate entre Bernardo Vega y Sonia Guzmán sobre el Tratado de Libre Comercio. Dice Bernardo que importaremos hasta nuestra comida. Entonces Bernardo Vega advierte al Congreso sobre el Tratado de Libre Comercio y dice, sería un error que lo aprueben antes de que lo haga el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, ¿usted sabe por qué lo dice él? Él sabe. Porque él sabe que ese tratado no va a pasar por el Congreso de los Estados Unidos y porque va a ganar Kerry. Y ese señor ya dijo que no va a aprobar, que lo va a observar, o sea, que lo va a rechazar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aprobándolo aquí? Metiéndonos el cuchillo nosotros mismos, porque inmediatamente nos van a exigir, ah, bueno, ya ustedes lo aprobaron, sí, entonces háganlo vigente, aunque nosotros no lo hayamos aprobado, que va a ser la situación que va a surgir de eso, ese absurdo, que no sería sino uno más de los muchos que nosotros cometemos cotidianamente. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Nos vamos por hoy, pero volveremos mañana si Dios así lo permite. Les hablamos, Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 4 de agosto del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espallana Anita
Y hoy tenemos que excusar la ausencia de nuestro amigo y asociado, el licenciado Roger Ogando Piña. Esperamos que ya mañana esté en condición de reincorporarse al programa. Hoy trae el periódico El Caribe una crónica recordando que, sumida en el atraso, la capital de la República, la ciudad de Santo Domingo, cumple 508 años. La verdad es que hace ya unos días atrás requirieron en el CODIA, Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, del cual fui fundador y luego presidente, una colaboración para la revista. Y yo escribí Santo Domingo, la metrópoli que no fue. Esto que tenemos no es una metrópolis. Después del trabajo que hizo Tirso Mejía desde el CONARE, la ciudad perdió toda posibilidad de desarrollarse como una metrópoli. Ha sido desarticulada precisamente en su aspecto fundamental, que es la administración del desarrollo de la ciudad. Tenemos una ciudad dividida, tenemos el disparate de un distrito nacional que es parte de la ciudad en lugar de ser la ciudad parte del distrito, como dice la Constitución de la República, pero como no tenemos Suprema Corte de Justicia, nada de eso se puede apelar. Lo cierto es que todo lo que se inventó el gobierno de Leonel Fernández con esa vialidad, que hay que atribuírsela a Diandino Peña, todos esos túneles y todas esas cosas, y parte de eso también al amigo Jimmy Durán, que fue el que inventó la primera conversión de la 27 en una autopista en medio de la ciudad. Eso dividió la ciudad, le declaró la guerra a los peatones y ha puesto en vilo a los peatones por todas partes. Las crónicas son casi cotidianas del reto a la muerte que significa cruzar cualquiera de las avenidas de la ciudad capital, porque los vehículos se comportan como si ya no hubiera regla de ninguna clase, no hubiera norma, no hubiera respeto a la ley, y por eso nosotros decimos que estamos a un paso de la anarquía. Bueno, el presidente visitó la Universidad Autónoma de Santo Domingo y pasó un mal rato, dice el periódico hoy. Hipólito pasa un mal rato en el recinto de la UAS. Estudiantes y algunos profesores opuestos a la inauguración de la biblioteca despegaron la tarja del edificio. Pero además de eso, traen los periódicos fotografías del desorden monumental que armaron ahí estudiantes. Eso fue una de las fotos que salió. Eso parece como si estuviera en Irak, ¿verdad? Y hay otra fotografía por acá adentro, en donde se ve un ambiente parecido. Miren eso. Eso fue una cosa desafortunada realmente, porque en definitiva, por muy inconformes que estamos todos los dominicanos, y lo demostramos en las urnas, con la gestión de gobierno de Hipólito Mejía, la UAS debió haber, su alumnado sobre todo, y ahí había profesores, demostrado otro tipo de conducta. Dice otra crónica aquí, fotoprotestas expulsan de UAS a 2 estudiantes y suspenden a 8 por pedrea. Y hay otra información que dice que suspenden a un profesor. Dice otra crónica que a pedradas obligan a Mejía a salir de la UAS. Ahí se largaron tiros también, porque la custodia del presidente, en una situación donde están lloviendo las piedras hacia los automóviles presidenciales, pues dispararon al aire. Ojalá que se haya quedado en disparos al aire. Saliendo entonces al ámbito internacional, tenemos el alerta contra el terrorismo en los Estados Unidos. Ahora resulta que, de acuerdo a los titulares que comenzaron a salir ayer tarde y las informaciones que saqué del internet del The New York Times, ese alerta que ahora muestra cómo se llegó a militarizar la vida de los neoyorquinos. Por ejemplo, aquí se ve una fotografía, por favor, como dentro de un tren anda un militar con todos los avíos de guerra. Esa es la forma en que viajaron en los trenes los ciudadanos de Nueva York. El alerta era para Nueva York, New Jersey, Washington. Básicamente cerraron el Holland Tunnel. Miren cómo estaban los edificios
que habían sido señalados como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Miren un guardia armado que parece un soldado de los que hace patrulla en Irak. Así estaba todo. Bueno, ahora resulta que las noticias eran viejas, tenían 3 años. El informe tenía 3 años atrás, es decir, cuando no se había producido el 11 de septiembre. Porque el 11 de septiembre fue en el 2001 y estamos en el 2004, todavía estamos en agosto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo con eso? Si el gobierno de los Estados Unidos quiere realmente trabajar eficientemente contra el terrorismo, tiene que dejar de asustar a la población, tiene que afinar los recursos de sus organismos de inteligencia que han probado estar fallando desde el mismo 11 de septiembre. Ahí andan dándole vuelta a las recomendaciones de la comisión, que, bueno, se creó un secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, eso es lo que es Tom Rich. ¿Qué fue lo que logró Tom Rich? Logró coordinar los servicios de inteligencia. No los servicios de inteligencia siguieron todos aislados, cada uno, la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, por un lado, la CIA por el otro, el FBI por el otro, más todos los servicios de inteligencia de cada uno de las ramas armadas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, más todas aquellas que uno no sabe que existen, que andan por ahí. Bueno, pero eso es lo que tienen que hacer, es que eso funcione. No es asustando a la población, porque lo que van a hacer es paralizar la economía. El resultado lo va a ver el señor Bush cuando le pase lo mismo que a su padre, cuando después de la tormenta del desierto, que tenía una aprobación del 90%, terminó perdiendo las elecciones a manos de Bill Clinton. Entonces esas son las cosas. Por otro lado, tenemos acá un espacio pagado, que hemos titulado Asumiendo responsabilidades ante la crisis nacional. Es un espacio pagado, una apelación al presidente Hipólito Mejía, al Congreso Nacional, al país y a sus instituciones representativas. Nosotros no vamos a leer quiénes firman ahí. La pregunta es, ¿quién falta ahí? No falta nadie. Ahí está todo el aparato productivo nacional agropecuario. Todo, incluyendo el Central Romana. Y como vamos a ver ahora, el resultado de esa publicación, que desde luego está también encabezada por todos los ingenios azucareros de la Casa Vicini, dice ahora con el TLC, el gobierno, que firmará mañana el TLC en Washington con los Estados Unidos. Entonces se arma una polémica de la cual se recoge también el propio periódico El Caribe, entre Sonia Guzmán